Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa en el canal El Refugio de Thomas Klaus. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, toda la gente que los que hayáis estado ahí esperando el inicio del programa, los que vayáis llegando a lo largo de la transmisión y los que nos veáis en diferido también. Tenemos aquí con nosotros Carolina Capmany. Hola, bienvenida Carolina, muchas gracias. Y bueno, los que os estéis viendo, pues mañana a las 3 de la tarde de Argentina, 7 de la tarde de aquí de Europa, España, Holanda, todo esto, vamos a tener un programa con Carolina que vamos a hablar pues un poco de todo, ¿no? Y bueno, pues no se lo pierdan, por favor. Bueno, ¿quién más tenemos por aquí? Ciudadano de Saturno, un saludo, abrazo a Saturno. Fernando Ferlaso, bienvenido, muchas gracias, saludos hasta España. Juan Araujo, saludos, bienvenidos, saludos hasta Perú. Bueno, pues vamos a presentar a nuestro invitado especial de esta de este programa, que es desde Argentina. Tenemos con nosotros a Pablo Lema. Hola Pablo, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Tomás? Bueno, muchas gracias a vos por nuevamente invitarme, gracias por la presentación y como siempre te digo, bueno, de mi parte es un lujo estar aquí, que ya, bueno, venimos haciéndolo desde hace varios meses, así que, bueno, genial, me alegro mucho que interese y que gusten estas temáticas y sobre todo nuevamente aprovecho a agradecerte a vos por la invitación nuevamente. De mi parte, bueno, para hoy, para los que nos acompañan, para los que luego se encuentren con este video programa, ¿sí? Ahí en los mares de internet. Ojalá que les aporte la temática de hoy y que tiene que ver con el poder creador de tu imaginación, ¿sí? Esa es la temática que quiero que me acompañes, que me acompañen, a que caminemos juntos, a que recorramos. Si tenés alguna pregunta al respecto o querés compartir alguna experiencia, porque como yo siempre digo, muchas veces cuando uno por ahí empieza una temática, ahí empieza a conectar con ciertas experiencias. Ah, mira, esto me resuena a tal situación o a otra. Y si gustás compartirlo, pues adelante, ¿sí? Así también hacemos algo maravilloso que es el feedback, ¿sí? También agradezco, bueno, a Fernando, a Ciudadano de Saturno, a Juan Araujo, a Caro Cammani, muchas gracias, mi amor, por estar aquí, por acompañarme. Y bueno, entonces ya habiendo hecho esta introducción, pues entonces, si les parece, iniciamos con este sendero que he titulado El poder creador de tu imaginación y que lo quiero iniciar con lo siguiente, ¿sí? Preguntarte como para que vayas conectando con el tema y que también puedas llegar a una nueva respuesta y nuevas respuestas, que esa es la invitación. ¿Qué es para vos la imaginación? ¿Qué es para cada uno de nosotros la imaginación? ¿Qué se nos viene en este momento a nuestra mente cuando pensamos, bueno, a ver, ¿qué es la imaginación? ¿Y qué diferencia hay entre pensar con imágenes, que en realidad es algo que muchas veces hacemos, si no la mayor parte del tiempo, a usar la imaginación a tu favor? ¿Qué diferencia hay entre pensar con imágenes a usar la imaginación a tu favor? Y después, a medida que avancemos, ya vas a ver, te vas a dar cuenta por qué. ¿Por qué estas preguntas? ¿Sí? Y así podemos iniciar. Entonces, ya habiendo realizado estas preguntas, y mientras vos las estás pensando, estás ahí conectando con las preguntas, podemos iniciar con el sendero hoy. Y hablar de imaginación, obviamente, considero que es ir a los inicios, ¿sí? Y como siempre, siempre lo mejor es iniciar e ir a los inicios de un tema. ¿Qué significa esto? Que nosotros, por ahí como
como occidentales, a través de la educación oficial, nos encontramos con un sistema, y esto obviamente es lejos de la crítica, pero sí muy cerca de la observación, que generalmente no propicia, o por ahí no se le escapa, vamos a decirlo así, se le escapa, no voy a decir no se interesa, voy a decir se le escapa, el desarrollar o el permitir un sistema que propicie el desarrollo integrado, el uso integrado de nuestro cerebro, de nuestra mente. ¿Por qué es tan importante esto? O sea, el uso integrado de nuestro cerebro. Pues bien, para no suponer lo que transmito, si es que has recorrido los videos anteriores, lo hago haciendo alusión a un conjunto de enseñanzas, un conjunto de saberes aplicados, que siempre, ya desde la antigüedad, nos recuerdan, y hoy más que siempre, que todo inicia en nuestra mente, ¿sí? Que la realidad inicia en nuestra mente. Eso que cotidianamente nos encontramos, en realidad es producto de nuestra mente, ¿sí? Y dentro de nuestra mente, como proceso, hay algo que se llama la imaginación, ¿sí? Que ahora vamos a ver de qué se trata y vamos a también diferenciarlo de algunas cuestiones que por ahí muchas veces están unidas y confunden en vez de aclarar. Ahora, esto que estoy mencionando de la educación, al por ahí no permitir de alguna manera que uno pueda aprender en esos primeros años, en nuestros primeros años, desde un paradigma en donde nos enseñen a usar nuestro cerebro, nuestra mente de forma integrada, o sea, dícese hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, sucede que después crecemos, entre comillas, avanzamos y queremos resolver un montón de situaciones, ¿sí? Solamente pensarlo así, como si estuviésemos en la punta de una montaña y en vez de utilizar las dos alas, usamos una. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué va a suceder si nosotros nos posicionamos en la punta de una montaña y decimos, vamos a volar, pero en vez de volar, decimos, usemos solamente un ala? Obviamente creo que todos los que estemos aquí nos vamos a dar cuenta y vamos a estar de acuerdo en que más que vuelo va a ser directamente un estrellarse. Y muchas veces sucede eso. Muchas veces nos estrellamos contra lo mismo por querer abordar un montón de situaciones que obviamente hoy en día a un nivel social de hipervelocidad lo hacemos siempre con los mismos mecanismos. Los mismos mecanismos que nos han enseñado en el sistema educativo tradicional, el contexto social, nuestra familia, con los mejores, digamos, con los mejores anhelos, con las mejores intenciones, pero muchas veces eso no alcanza cuando queremos volar hacia nuevas tierras, cuando queremos resolver problemas que sean de una forma realmente eficaz. Te pregunto si te ha sucedido algo así, si te sucede algo así, que muchas veces querés lograr algo, ir de viaje hacia otras tierras, me pongo metafórico, pero querés hacerlo siempre con lo mismo, ¿sí? Con el mismo equipaje. O sea, esto es como si queremos escalar el Everest con ojotas, digamos. Obviamente no va a funcionar, o a lo sumo vamos a demorar muchísimo si además llegamos con vida, digamos, ¿no? Subir el Everest con ojotas. Pero este ejemplo retrata mucho lo que muchas veces hacemos. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque nos han condicionado a hacerlo así, ¿sí? ¿Desde qué momento? Desde que tenemos 7 años en adelante, es como que empezamos a practicar todo eso, pero desde nuestra infancia empezamos a aprender, sin darnos cuenta, un montón de información que luego, como te dije, es solamente volar con una sola ala. Cuando te dije que es indispensable ir a los inicios, me refiero a esto. Cuando nosotros somos niños, aprendemos de una manera que es maravillosa y que es que, sin darnos cuenta, obviamente, en ese momento, utilizamos partes de nuestro cerebro que hacen que experimentemos, vivenciemos e ingrese información directamente a, vamos a decirlo así, esos mundos creadores, ¿sí? Esos mundos mentales que luego se
van a manifestar como experiencias, ¿sí? A medida que pasen los años. Sin embargo, por un proceso educacional, de condicionamiento, de creencias, de información, acá podemos agarrar una bolsa y meterle un montón de conceptos, que son esos conceptos los que luego conciben, por eso concepto viene de concebir, esa imaginación queda prácticamente tapada, reprimida, o a lo sumo aparece, ¿sí?, como un grito para expresar algo, ¿sí? Que eso es lo que se conoce por ahí a la vía artística, que una de las vertientes o variantes de la vía artística muchas veces es como un canal para expresar cosas que, bueno, nos han impedido, no nos animamos en su momento, entonces empezamos a utilizar el arte como vía de expresión, ¿sí? Ahora, ese arte también lo podemos utilizar como algo creativo. ¿Por qué? Porque recordemos que así como el universo es mental y la imaginación es un proceso de nuestro estado mental, entonces es posible decir que la realidad comienza a iniciarse desde estados profundos de imaginación. Estados profundos de imaginación, como por ejemplo en nuestros primeros años. Y decir esto no es una locura, y ahora yo ya menciono esto y voy a preguntarte a vos, Tomás, si querés mencionar algo, ¿no? Como para no hacer un monólogo y que también interactuemos. Decir esto es confirmar, ¿sí? O mejor dicho, quien lo confirma es hoy en día la física cuántica, algo que ya está confirmado desde hace muchísimo tiempo, y podríamos decir, como para nombrar algo, 35.000, 40.000 o 45.000 años, y es que toda realidad no inicia en lo que podemos percibir como realidad, ¿sí? O sea, lo que hoy en día está sucediendo en tu vida no inicia ahí, simplemente que lo percibimos ahí. Y muchas veces creemos que es uno de los grandes motivos de por qué muchas veces cuando nos encontramos ante un conflicto o queremos lograr algo nuevo o queremos sanarnos o queremos iniciar un proceso de cambio, muchas veces al poco tiempo queda hasta ahí. ¿Por qué? Porque inicia desde la realidad actual, no comprendiendo que en realidad eso comienza mucho antes. Y esto es lo mismo que hoy en día nos viene a mostrar, ¿sí?, con otros colores, con otros matices, incluso con otros sonidos, la física cuántica, ¿sí?, que nos dice que nuestra realidad es un conjunto de planos que se interrelacionan. Y en base, obviamente, a nuestras creencias, en base a nuestra información familiar, en base a cómo hemos experimentado o vivenciado nuestros primeros años de vida, literalmente se abre, ¿sí?, todo un mapa para que luego nuestra realidad sea la que es, ¿sí? Para que nuestra realidad sea la que es. Hasta aquí, Tomás, te menciono, no sé si querés mencionar algo al respecto o sigo avanzando. Bueno, sí, bueno, después yo, o sea, algunas cosas que vas diciendo he oído, ¿no? Lo de la física cuántica, ¿no? Yo lo que he oído, ¿no? Que, o sea, normalmente se pensaba, ¿no?, que había como multiversos y algunos de estos multiversos eran líneas paralelas del tiempo, y una cosa que se ha dicho últimamente es que hay eh, millones y trillones de esas líneas de tiempo, porque cada segundo que tú haces decisiones vas, eh, ok, apunto tu pregunta, o bueno, ahora se lo digo alquimia, gracias. Vas creando realidades, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora pues estamos haciendo este programa, ¿no? Pero pues yo podría haberte
mandado un mensaje para aplazarlo, ¿no? Y bueno, al pensar esto, pues he creado una realidad paralela, que esa realidad paralela se está desarrollando como ese universo donde nosotros no hemos hecho el programa, ¿no? Y así, pero bueno, eso de crear con la imaginación, pues también sería todo el tema del secreto, creer es crear y todo eso, ¿no? Naturalmente no puedes pensar, no, yo quiero ser multimillonario y te conviertes en multimillonario, ¿no? Pero si tú piensas que quieres ser multimillonario y tú trabajas en esa dirección, pues las posibilidades aumentan, ¿no? Por ejemplo, pues a mí me ha pasado, ¿no? De necesitar dinero mucho para algo y, y pensar, ojalá pues tuviera este dinero y luego salir a la calle y encontrarme un billete de 20 euros o así, ¿no? O sea, eso pues son cosas que, realidades que pues a lo mejor hubiera pasado igualmente, pero al pensarlo, pues las posibilidades aumentan, ¿no? Bueno, ahí hay como una pregunta de universo alquimia. No sé si quieres decir algo de lo que yo he dicho, y también universo alquimia pregunta que hable de Adam Catmull y la gematria. ¿Hay codificaciones específicas armónicas de conciencia? Ok, bueno, muchísimas gracias, Tomás, por todo lo que han mencionado. A ver, y todo lo que hay además, ¿no? Con lo que también ahí propuso Universo Alquimia. Vamos por parte, a ver. Básicamente para que se entienda, obviamente después si quieren que lo profundicemos, pues ya saben que nos escriben, lo contactan a Tomás o también me pueden contactar. Esto de los multiversos, muchas veces la física cuántica por ahí o los científicos en realidad, se pierden en el sentido de que tratan de encontrar pruebas de eso en la misma realidad. Los multiversos es simplemente decir, como lo han enseñado en la antigüedad, la capacidad que tenemos nosotros de crear siempre que obviamente decidamos hacerlo desde ese lugar, desde nuestras decisiones. Esa es la clave, ¿sí? Por ejemplo, hoy con Tomás estamos aquí porque es producto de nuestra decisión. Y miren qué ejemplo, uno puede decir, bueno, es un ejemplo muy simple, pero mírenlo. Hoy estamos acá, pero este encuentro no empezó acá. Si van al programa anterior, ya ahí Tomás me hacía la propuesta, coordinábamos fecha, y ahí ya se empezó a sembrar la semilla. Ahí. Y después uno, obviamente, que es algo fundamental, que no quede ahí. Muchas veces, y lo uno con lo que vos has mencionado, Tomás, con lo del secreto, vamos a decirlo así, en un 90 o un 85% no funciona, porque solamente es una técnica. ¿Sí? Yo quiero lograr algo y visualizo algo, imagino algo, pero no tiene en cuenta lo principal, que es a la persona. A la persona, que en nosotros hay un mentalismo, hay un ego, ¿sí? ¿Qué sería el ego? Sería como lo que nos han hecho creer que somos. ¿Sí? Eso que nos han hecho creer que somos es lo que en un 90% está ahí, en planos un poquito más bajos, por decirlo así, de la conciencia, y está ahí obviamente digitando un montón de información y encima informándole a nuestra mente inconsciente, es una mente totalmente creadora, hacia dónde tiene que ir. Entonces muchas veces, claro, cuando por ahí uno visualiza, que yo muchas cuestiones cuando me había encontrado con el secreto hace creo que aproximadamente, creo que 10 años, 2007, un poquito más. Claro, uno manifestaba un montón de cosas, pero después, al poco tiempo, volvía todo a lo mismo. ¿Sí? Y una de las cosas que yo descubrí, pero a través de mi propio proceso, es que eso pasaba porque había capas mucho más ocultas
¿sí? De bloqueos, ¿sí? Bloqueos energéticos, bloqueos de creencias, de programaciones, que hacían que eso que había manifestado, había como un salto cuántico, por así decirlo, no había un proceso, después volvía todo a lo mismo. ¿Sí? Esto pasa muchas veces, sucede pero muchísimas veces, cuando por ahí uno aplica alguna técnica sin un proceso previo, sin un proceso de autodescubrimiento, o sea, simplemente para poner un nuevo color en la pared, que ya está manchada, y obviamente la pared al principio queda hermosa, queda con un nuevo color, uno dice, wow, me encantó, pero a los 5 meses, otra vez empieza lo mismo. ¿Sí? Entonces, obviamente el secreto está muy bueno, ¿sí? La obra, el secreto, lo que ha derivado, porque nos ha señalado hacia dónde mirar. ¿Sí? ¿Qué es dónde mirar? Que hay una enseñanza ancestral en donde nos enseña que la realidad funciona de otra manera, no como muchas veces desde lo social nos hacen creer. Y ahora vamos a ver por qué. Y esto lo uno con lo que han mencionado ahí, alquimia, respecto de Adam Kadmon. Bien. Forma parte de enseñanzas cabalísticas en donde básicamente, pues, bueno, si en algún momento les interesa profundizar, no dicen o no enseñan algo diferente a esto. ¿Sí? Que cómo Dios se hace materia. ¿Cuál es el proceso a través del cual Dios, de la luz, por decirlo así, de la luz se transforma en materia? Pues bien, parte de este proceso que les estoy mencionando y que he ido mencionando a través de los diferentes programas que he realizado con Tomás y también en mi canal, en Universo Fi, que muchas veces menciono estos procesos de creación, ¿sí? Que tienen que ver con, primero, tener en claro, ¿sí? Por ejemplo, cuáles son nuestras limitaciones, nuestros bloqueos, conocernos, cuál es el ego, cómo funciona ese ego en nosotros, y ahí empezar a armar todo un proceso para crear algo diferente, para iniciar en un multiverso diferente. Que un multiverso, lo que indica la palabra, ¿sí? Y recordemos que la realidad es generada desde la palabra, son multidiscursos, versos de discurso. ¿Sí? Esos multiversos que muchas veces no conocemos, que operan en un nivel inconsciente, son los que generan nuestras situaciones por ahí conflictivas. ¿Sí? Y a su vez, si a eso le sumamos que esos multiversos se unan con lo que tiene que ver con la imaginación, pues bueno, creo que a nadie le parece raro porque la realidad actual es la que es. Ahora, ¿por qué es tan importante todo este poder? Por lo siguiente, por ejemplo, hay una frase que a mí me encanta mucho que la dijo Albert Einstein, y es que la imaginación avanza o es mucho más importante que el conocimiento. ¿Sí? Y para entender esto, hay que entender lo siguiente, que es parte de lo que mencioné al inicio, que muchas veces queremos resolver problemas o lograr objetivos o sanarnos o desbloquearnos, por decirlo así, siempre desde una lógica que hemos aprendido. Y muchas veces no podemos llegar a una solución efectiva. ¿Por qué? Recordemos lo siguiente. La lógica es simplemente un sistema de datos, información, que lo hacemos a través de nuestros 5 sentidos, que ya sabemos a nivel científico que está hiper condicionado, y que a su vez, que esto nunca por ahí lo cuestionamos, esa lógica está pisando nuestro sistema de creencias. Y esto es algo fundamental. O sea, nuestra lógica, la lógica que utilizamos, es el sistema de creencias que le informamos a nuestro universo para que genere nuestra realidad. O sea, cuando yo, por ejemplo, me encuentro ante una situación de problema por ahí laboral y quiero llegar a una solución solamente de la lógica, sin utilizar el otro hemisferio, que es el hemisferio derecho, ¿sí? En conjunto, no desplazar, en conjunto,
las soluciones que propicia la lógica son totalmente limitadas, son momentáneas. Esto es como aprender un nuevo ejercicio, ¿sí? Es como un hábito, ¿sí? Cuando alguien por ahí quiere adelgazar, entonces dice, bueno, quiero bajar de peso, entonces dejo de comer harinas, ¿sí? Y adelgaza. Pero a los 5 meses vuelve de nuevo. ¿Por qué? Porque quiso resolver un problema, ¿sí? Desde la lógica, desde el cambio de hábito, ¿sí? Y hoy en día estamos, pero repletos de soluciones que lo único que hacen es cambiar hábitos. No van a lo mental, no van a lo mental más profundo. Por eso la solución después al poco tiempo se, digamos, por así decirlo, se desvanece. Porque queremos resolver con lógica algo que es mucho más beneficioso y propicio si lo hacemos con nuestro cerebro funcionando integradamente. Y eso es decir, utilizar a favor nuestra imaginación. Porque lo que nosotros pensamos de la lógica ya está de por sí condicionado por nuestro sistema de creencias. Por eso la clave de todo esto es descubrir, ¿sí? Descubrir cuáles son esas palabras cotidianas que utilizás, cuáles son esas creencias, cuáles son esas imágenes que acompañan esas creencias y que luego generan una situación conflictiva. Y ahora vamos a ver un ejemplo muy, muy sencillo para graficar esto y que lo podamos trasladar a lo cotidiano, ¿sí? Porque muchas veces ahí justo leí un mensaje que es verdad, es simple, pero muchas veces lo complicamos. ¿Por qué lo complicamos? Porque nos han enseñado a complicárnoslo. Así, la lógica es hiper complicada. Cuando quiere encontrar un problema, es hiper complicada y totalmente limitada, ¿sí? Porque piensa, dice, bueno, no, voy a hacer esto, no, bueno. Y entra todo un proceso que nosotros consideramos que es racional, pero en realidad no es así, ¿sí? Pero bueno, esto sería como para otro videoprograma. Entonces, ¿cuál es la clave? Que descubras cuáles son tus palabras, tus creencias, esas imágenes, ¿sí? Esas imágenes que están unidas a lo que luego se materializa como un conflicto. Y esto ahora lo vamos a ver en un ejemplo muy, muy simple para que se entienda. Imagínate que vos querés salir de tu casa y justo en la entrada de tu estacionamiento te estacionan un auto, una y otra vez, una y otra vez. Lo primero que vos pensás de la lógica seguramente es enojarte, es molestarte, ¿sí? Por ahí decir, bueno, voy a llamar a la policía. Eso es lo primero. Y ahí, en ese momento, sucede un proceso previo que está condicionado por nuestras creencias. Ahora, si la persona empieza a utilizar su cerebro de manera integrada, o sea, no desde esa lógica que a su vez es impulsiva, por ahí llega y conecta con una solución que es mucho más simple, ¿sí? Por ejemplo, agarrar una notita y dejársela en el auto y decirle que, bueno, está estacionada, está haciendo una infracción y que la próxima, por ahí sí va a llamar a la policía para tomar otras medidas. Pero eso se hace desde un lugar completamente diferente. No desde un lugar de enojo, no desde un lugar de bronca. Y fíjate que es simple. Y uno puede decir, ¿así tan simple? Sí. Porque cuando nosotros empezamos a utilizar nuestro cerebro de manera integrada, y eso es usar la imaginación a nuestro favor, empiezan a aparecer en nosotros soluciones que desde la lógica tradicional no solamente no funcionan, sino que funcionan momentáneamente y además exigen un montón de tiempo y energía. Cuando estoy diciendo esto del poder de la imaginación, me estoy refiriendo a que hay una diferencia enorme a pensar con imágenes, recordemos la pregunta inicial, a ingresar en un estado en donde vos generes ese estado de imaginación, te apropies de tu imaginación. No que te vengan imágenes sueltas. Juan está imaginando que recibe dinero. Bueno, no que vengan imágenes sueltas, sino que ingreses en un estado. Por ejemplo, si yo ahora estoy aquí y digo, bueno, a ver, ¿qué voy a hacer mañana? Ahí aparecen un montón de imágenes.
Pero quizás esas imágenes, lo que muchas veces no hacemos, es que primero, creemos que eso es imaginar, creemos que eso es utilizar el poder de nuestra imaginación, y encima lo peor, muchas veces, creemos que eso es verdad. Cuando nosotros pensamos una solución así, desde la lógica tradicional, nunca cuestionamos, en el mejor de los sentidos, desde dónde y para qué viene esa solución. Esto está graficado a través de, bueno, ya muchos experimentos en donde han conectado el cerebro a una computadora. Muchas personas a las cuales estaban conectadas pudieron comprobar que cuando toman una decisión, por ejemplo, yo ahora, ¿no? Digo, bueno, después de este programa, por ejemplo, voy a almorzar, ¿sí? Que acá ya casi es horario del mediodía, con mi familia. Un ejemplo. Ese pensamiento, lo sorprendente, es que ya fue decidido previamente. No es que lo originé yo. Ya vino previamente. Y la persona ahí muchas veces dice, se me ocurrió esto. Pero nunca cuestionamos de dónde vino eso. Y de dónde vino eso lo puedes decir vos. Puedes decidir si viene de tu ego y seguir esa línea, que acordate que ego es mente automática, simplemente eso, es lo que te han hecho creer, o utilizar esa fuerza que está en tu interior, en cada uno de nosotros, a través de estados de creación. Esto, bueno, es parte de lo que trabajo muchísimo a través de las consultas y las actividades que brindo de manera online. ¿Sí? Estos estados, cómo generar estos estados, cómo ingresar en estos procesos, cómo resolver problemas, cómo, bueno, descubrir varias cosas, ¿sí? Como por ejemplo cuando queremos lograr algo y no se puede. ¿Sí? Creemos que no se puede. La pregunta es ¿por qué? Porque muchas veces uno se queda ahí. ¿Sí? Uno se queda con la primera solución. Hay un ejercicio muy bonito que se enseña en el coaching tradicional, y que es que cuando vos quieras lograr algo, cuando vos quieras pensar algo, cuando vos quieras llegar a una solución, empieces ni por la primera idea que se te ocurre, ni por la segunda, sino recién por la tercera. Yo muchas veces digo la cuarta. ¿Por qué? Porque esto grafica y retrata esto mismo. Esto mismo. ¿Sí? Que muchas veces la primera solución que se nos viene, vamos hacia ahí. No funciona. O a lo sumo funciona para más de lo mismo. Funciona para más de lo mismo. No sé, Tomás, si querés mencionar algo al respecto, alguna pregunta. Ahí, Bueno, pregunta, sí. A ver, había una pregunta de la imprudente Navidad. Dice, señor invitado, ¿se me ha repetido eso del Kybalión o es algo que debo atender? Bien. La imprudente, ¿cómo estás? Entiendo que vos te referís cuando decís que se me ha repetido que quizá por casualidad te has encontrado con esa obra o te has encontrado con esa información. Digo, acá sí estoy suponiendo. Si fuera esa la línea, ¿sí? En caso de que la imprudente ahí lo quiera aclarar, bienvenido sea. Si fuera esa la línea, ¿no? Como que muchas veces uno se encuentra con algo por casualidad, ¿no? Un libro, pasa un año y le repiten de nuevo ese libro. A mí me ha pasado. Y claro, ahí son mensajes. No te voy a decir hoy de dónde, ni por qué, ni para qué, porque obviamente eso implicaría conocerte, ¿sí? Por eso esto es importante siempre conocer a la persona y no empezar a suponer ni a dar consejos generalizados. Pero si vos, por ejemplo, la imprudente, te has encontrado, ¿sí? En caso de que sea esto, ¿no? Que te has encontrado, que se te han repetido situaciones en donde te encontraste con el Kybalión,
pues la invitación es que a ver qué tiene el Kybalión para vos. ¿Sí? Quizás encontrás alguna respuesta que durante mucho tiempo te habías preguntado y está en ese libro, ¿sí? O quizás también ese libro te viene a mostrar algunas cosas por ahí diferentes o nuevas a o tu situación actual o a tu situación pasada. Ahí ¿Sí? dice, la semana antes usted mencionó Kybalión y se ha repetido. Si lo mencioné yo la semana anterior, ahí no entiendo. Supongo que el mes pasado ella quiere decir, o quizá en tu canal lo mencionaste, no sé. Puede ser, mirá, esto es simple. Como son temas que obviamente son tan amplios que uno los puede ingresar de diferentes vías, si vos sentís, ¿sí? Y te interrogás a ver qué te puede estar mostrando el Kybalión, pues adelante, va a ser un lindo descubrimiento. Yo muchas veces me acuerdo ahí totalmente con lo que menciona Fernando, que el Kybalión no es la panacea, obviamente, es todo un corpus de enseñanza y un proceso, y es como a mí me gusta decirlo, un training, no es algo suelto. La imprudente lo podría hacer, ¿sí? En el sentido de que si quiere profundizar más o si quiere leer el Kybalión, pues genial. A ver, vamos a ver, pregunta, ¿cómo usar la imaginación para la creación de nuestra propia imagen? Bien, primeramente, como he mencionado, y esto también lo voy a seguir mencionando, para usar la imaginación, primero hay que utilizar el sistema como nos lo han enseñado. Hay que empezar por la lógica. Hay que tener bien en claro qué es lo que querés lograr. ¿Qué es lo que querés lograr? Luego de tenerlo bien en claro, que ya de por sí es todo un proceso, ¿sí? No es algo simple, ¿sí? Cuando uno lo tiene en claro, ahí sí puede iniciar ese famoso proceso de encaminar la imaginación o usar la imaginación para crear una situación diferente. Ahora, obviamente, al hablar de crear una situación diferente, cuando digo que hay que tenerlo claro, cuando digo que hay que comprenderlo, muchas veces es importante diferenciar el hecho de que muchas veces se apela con otros nombres a la magia negra, ¿sí? A influir sobre el otro. No tiene algo que ver. ¿Sí? Al menos desde el lugar donde comparto todo esto, no tiene algo que ver con eso. ¿Sí? Ahí habría que ver Fernando, que si gustaba, que a Fernando lo conozco porque nos vemos, por así decirlo, a través de Facebook. ¿Qué te gustaría específicamente crear a través de tu imaginación? Ahí sí donde lo podemos empezar a, por ahí, pulir un poquito más, ¿sí? Para usar la imaginación a tu favor y diferenciarlo del simple pensamiento en donde la imaginación va para un lado, va para el otro, lo que hay que hacer es, hay que estar en un estado profundo, ¿sí? Mental. O sea, bajar nuestro estrés, bajar nuestros decibeles, entrar en un estado amplificado de conciencia, que muchas veces se cree que es un estado pasivo, sin embargo es un estado completamente amplificado. Y ahí empezará, como todo artista, diagramar y pintar un cuadro. Como todo artista. Diagramar y pintar un cuadro. Y recordemos que hay una clave fundamental que también responde a la ventana del misterio, que después todo eso que nosotros hacemos tiene que estar unido con nuestra realidad. No puede quedar ahí solamente. Muchas veces esto, en muchos casos, no lo menciona. Cuando uno hace un trabajo a nivel interno, a través de un estado mental, se le podría decir meditativo, para que se entienda, pero no es ese estado mental, sino un estado profundo de conexión con nuestra mente inconsciente. Eso que hacemos, después tenemos que conectar un puente con nuestra realidad cotidiana, pues si no queda completamente separado. ¿Se entiende? Vamos a hablar de un ejemplo. Hagamos de cuenta que alguien quiere dejar de fumar, que es el ejemplo más cotidiano.
alguien quiere dejar de fumar. Sin embargo, en el fondo no tiene deseo de dejar de fumar. Y ahí te estoy mencionando una clave, deseo. Que podríamos hacer otro programa, digamos eso. Entonces, alguien quiere dejar de fumar. Empieza a trabajar con su imaginación para dejar de fumar. ¿Sí? Pero después, en su vida cotidiana, sigue fumando. No hay posibilidad de que funcione algo. Como ven, esto es muy, muy serio en el mejor de los sentidos. No es una técnica suelta, es un proceso. Si la persona no es coherente, o sea, si nosotros no estamos alineados en pensamiento, palabra, diálogo, emoción y hábitos, no hay posibilidad de... En la sabiduría popular sería a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? O sea, no puedes solo rezarle a Dios y luego tumbarte en los laureles a que Dios te solucione la vida, ¿no? Tienes que rezar, pero también tienes tú que hacer algo para que eso se cumpla, ¿no? Eso es fundamental. Pero hiper. Y muchas veces lo olvidamos, muchísimas veces lo olvidamos. Porque uno dice, bueno, a ver, por ejemplo, vamos a seguir con el ejemplo ahí que están mencionando de podemos hacer que el canal esté en tendencia de Tomás. Pero miren ahí una clave. ¿Por qué no deseamos hoy todos que el canal de Tomás esté en tendencias de YouTube a ver si surte efecto? La pregunta del millón sería, esta es la pregunta principal, que pasa de largo ahí. Tomás, ¿quiere eso? Yo sí, pero, o sea, has visto lo que le he contestado. Le he dicho, sería un buen experimento la ventana del misterio, pero para que funcione todos y todas tendríais que crear esa realidad mirando y compartiendo mis vídeos. Mirá, ese ejemplo que mencionaste, Tomás, es clave y es fundamental. ¿Por qué? Porque ¿de qué puede servir? Y esto lo podemos ver a nivel colectivo, ¿sí? Para que también lo procesemos. ¿De qué sirve que nos encontremos 40 personas meditando, ¿sí? en algo y después volvamos, entre comillas, a la realidad cotidiana? ¿Qué va a suceder? Pues lo que sucede muchas veces. Que en donde se aplica un ejercicio masivo de meditación, después viene alguna tragedia. Esto es para que lo averigüen y lo investiguen y para que no me crean. Porque es muy importante, como todo jardinero, limpiar primero la tierra. ¿Ven? Ingresar en nosotros mismos, conocernos, limpiar la tierra. Ingresar nuevas semillas. Y después lo principal, regar esa semilla. Tener la constancia de regar esa semilla. Si hacemos todo eso, lo logramos. Porque esto responde con ejemplos, con casos concretos, la diferencia que hay entre solamente recorrer imágenes a usar tu imaginación a favor. La visualización, lo que muchas veces se confunde, es que la visualización no es cierro los ojos e imagino. Es un proceso integrado de sentidos. Y esto es clave. Por eso muchas veces cuando no se tiene en cuenta esto, la visualización no funciona o es momentáneo, como hayan mencionado. ¿Qué diferencia hay entonces entre pensar con imágenes a usar la imaginación a tu favor? Primeramente que recuerdes que la imaginación como tal es una habilidad que puedes desarrollar, que está. Lo que pasa es que fue programada y condicionada. O sea, no es solamente una habilidad que tenés que aprender, sino que tenemos que recordar, porque está. Es utilizar nuestros sentidos de una manera completamente diferente. Y esto es clave. ¿Sí? No es volar en imágenes solamente, ¿sí? Sino que hay que ingresar a un estado propicio, un estado profundo, un estado umbral,
que casualmente es el mismo estado que experimentamos en nuestros primeros años de vida. O sea, y acá recordemos la frase de Einstein, no podemos resolver un problema, y acá viene la clave, desde el mismo nivel de conciencia en el que se generó. Ahí está la clave. No podemos resolver algo, no podemos generar algo diferente si lo hacemos desde el mismo nivel de conciencia. Imposible. No podemos. Como el ejemplo del auto que les conté. Si uno quiere resolver un problema por la fuerza, ¿sí? Desde ese lugar de enojo, de bronca, lo único que se genera es más y más problemas. Es más caos. Por eso la clave es que comprendamos de dónde vienen nuestros problemas o aquello que queremos lograr, porque esto yo lo trabajo a través de varias vías, ¿no? Primero, resolver problemas o, si querés, lograr objetivos y armar y desarrollar ese estado de creación, ese mindset de creación. Porque esto, como han mencionado muchos místicos, muchos guías, ¿sí? Podemos hablar de Neville, de Einstein, del mismo Jesús, no el bíblico, sino el mago, el iniciado. Y podemos seguir Salomón, podemos seguir con Napoleón Hill, un montón de personas, un montón que han comprobado todo esto y que a su manera lo transmiten, lo han transmitido, y que no hay nada nuevo bajo el sol, simplemente que lo profundo y lo maravilloso son poner luz cada vez más a comprender cómo aplicarlo eso en lo cotidiano. Ahí sí podemos lograr algo diferente y podemos darnos cuenta que para lograr algo diferente la clave es nuestro estado mental, nuestro mindset. Ahí es donde está la clave. Pensar, sentir y hacer, si están separados, no funciona. Cuando están integrados, como enseñaba Jesús, cuando del 1 hagas 2 y funcionen armónicamente, o sea, no estén divididos, ahí es cuando uno se encuentra con algo diferente. Ahí es cuando uno se encuentra con algo diferente o resuelve o conecta con una idea, ¿sí? O nuevas ideas que por vía de la lógica, no solamente en un 90% no funciona, sino que si funciona es momentáneo. Y además puede pasar mucho tiempo, años, años y años, para después luego comprobar, uy, me encontré nuevamente con lo mismo. Por eso, ¿cuál es la clave? Tu estado de creación. Que recuerdes esto, hemos venido a ser artesanos de nuestra realidad. Y eso es decir, estados de creación. Cuando uno se permite eso, te das cuenta de que la clave es que recuerdes tu poder creador. Que recordemos nuestro poder creador. Porque no es casualidad esa frase, y ahí como menciona Caro, todo un viaje en sí mismo, no es casualidad esa frase, que es una fórmula de creación. Dios hizo al hombre a imagen y semejanza. A imagen y semejanza. Una fórmula de creación que podríamos, si quieren, seguirla y profundizarla en otro videoprograma. Dios creó a imagen y semejanza. Pero la pregunta principal era, ¿cuál era su estado de conciencia? Bien, hasta aquí, hasta hoy, al momento, el sendero que hemos recorrido. Seguramente hay muchas preguntas, bienvenido sea, porque de eso se trata. Y como siempre digo, pues, esto es para que lo compruebes por vos mismo. Como mencionó Tomás, es clave que esto lo apliquemos, que no quede solamente en una teoría. Si querés que no quede en una teoría, esa es mi invitación. ¿Sí? Ahora sí, mi parte, bueno, muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias a todos, muchas gracias por la interacción, por todas las preguntas. Un tema que, como hemos mencionado, va a movilizar y movilizó. Así que, bueno, de mi parte, Tomás, nuevamente agradecido. Y aquí estoy, si querés mencionar algo más, adelante. Bueno, a ver qué dice la gente.
La ventana del misterio dice, se podría pensar en un experimento grupal para ver si esto funciona realmente. Yo no dudo que funcione, pero si tan solo basta imaginar estar bien para estarlo, es interesante. Ok. Bueno, no sé, yo es lo que has dicho de Dios el, nos creó a su imagen y semejanza, ¿no? Claro, o sea, Dios, él puede pensar algo y eso al instante se materializa y nosotros no podemos hacer eso, pero como somos hechos a su imagen y semejanza, eh, pues como que es eso que y lo mismo que Jesús dice, si tú piensas que la montaña se va a mover, puedes hacer que la montaña se mueva, ¿no? Eso es pues todo esto que tú dices y tal, ¿no? No sé qué piensas. Está en la Biblia las cosas que tú dices. Tal cual. Ahora, muchas veces, acá es el punto fundamental, y bueno, muchas gracias ahí a los mensajes, Meche, muchísimas gracias también por tu comentario. Muchas gracias, muchas gracias. Mira como eso surgió inconscientemente. Iba a decir otra cosa y dije muchas gracias. ¿Ven? Acá está la muestra de la presencia a nivel inconsciente, creadora. Lo que iba ahora sí también mencionar es que muchas veces, ¿saben por qué esto parece por ahí difícil, no funciona, es momentáneo, etcétera? Porque hay un paradigma que nos dice, que nos han enseñado, que nos han condicionado en esos primeros años de vida o a través de herencia familiar, cómo funciona la realidad. Ese es el gran movimiento que hay que hacer. Pasar de una baldosa a otra baldosa. Pasar de una baldosa a otra baldosa. Una baldosa, ¿cuál sería? La baldosa automática, la que nos han enseñado. ¿Querés cambiar algo? Tenés que hacer. ¿Querés resolver algo? Tenés que hacer. A la persona que le estacionaron el auto en la puerta de la entrada, lo que tiene que hacer es ir y quejarse. Ir y llamar a la policía. Eso es lo que han enseñado. Hacer en la materia. Cuando uno comprende que en realidad no funciona así, o en realidad puede funcionar de una manera en donde no te enojes, no gastes energía, ¿sí? Sea incluso más eficaz, ahí uno dice, wow, me cambio de baldosa. Me cambio de baldosa. Sí. Pero tiene que ver con esto que vos mencionas, Tomás. Tal cual. Totalmente de acuerdo. Y esto que dices del coche, ¿no? Que en vez de ser directamente agresivo, pues como que intentar dialogar, poner un papel y todo. Eso, pues, ¿tú crees que, porque bueno, lo que has ido diciendo sería pues como lo del secreto y luego está ¿tú crees que se podría combinar todo lo que has dicho con el tema del Oponopono? Forma parte también, porque, a ver, me encantan esas preguntas que amplían mucho más. Hoy lo voy a resumir, como digo, después si a vos te interesa Tomás el tema o alguien les aporta este tema también. El Ho Oponopono, lo que se conoce como el Ho Oponopono, que es vamos a decirlo así, una técnica de limpieza a nivel inconsciente. Ustedes fíjense que era mucho más importante en la antigüedad, y hoy en día yo estoy totalmente de acuerdo, en limpiar el vaso en vez de ingresar vino de calidad. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos ingresar vino de calidad en un vaso. Yo, por ejemplo, estoy tomando agua. Imagínate que yo no tomo esta agua, no está el vaso vacío y le agrego un vino
de calidad, un vino nuevo, ¿sí? Un vino que imagine, que materialice. ¿Qué va a pasar? Queda completamente desperdiciado. Completamente. Eso sucede muchas veces cuando no limpiamos lo que hay que limpiar a nivel inconsciente. Y el Ho'oponopono lo que nos muestra, en realidad, es que muchas veces la clave es ingresar a esos estados de creación y empezar a limpiar. Es como llamar al jardinero y que primero ponga lo que les había mencionado, que primero ponga en estado saludable la tierra. Si no, no se puede crear. O a lo sumo lo que uno cree o manifieste va a quedar completamente desvirtuado. El Ho'oponopono viene de una cultura completamente ancestral de hace muchísimos años que tenía muchísimo conocimiento de esta tecnología, que es parte de lo que les he compartido, ¿sí? La enseñanza Huna, que ellos tenían un contacto y, bueno, la verdad, un estado de pensamiento, un nivel de pensamiento que era completamente diferente a lo que nos han enseñado. Y parte de ese pensamiento, de esos procesos que ideaban, de esas estrategias mentales, como muchas veces menciono, tenían que ver con esto. Con que muchas veces la clave, si uno quiere generar algo diferente, es fundamental limpiar primero el vaso. O como diría el monje zen, vaciar la taza. Lo que pasa que, por ejemplo, volvamos a volver con el ejemplo del coche. Si esa persona quiere mover ese coche desde la queja, de llamar a la policía, de no, me están agrediendo, etc., a lo sumo puede lograr algo. Va a venir la policía, van a llamar al dueño del auto, lo van a correr, listo, lo logró. Pero, ¿qué se generó en el medio? Enojo, bronca, toda esa energía que además lo va a acompañar durante todo el día. ¿Qué sucede cuando uno ingresa a esos estados de creación? Primero, comprende que la realidad no está separada de nosotros. El ego se cree separado de la realidad. O sea, el ego funciona como, me hicieron. Entonces tengo que ir a combatir. Pero cuando uno comprende que esa realidad afuera también nos muestra algo de nosotros, ahí es cuando empieza a suceder la magia. Ahí es cuando en ese estado, como he mencionado, de creación profundo, de comprensión, de autodescubrimiento, aparece una idea muy simple. Ponerle un papelito. No te enojes. Primero hace tu trabajo de aprendizaje, autodescubrimiento. Y después mágicamente va a suceder algo. ¿Sí? Ahí sí, obviamente, si la situación se sigue repitiendo, pues es más información para la persona. Porque recordemos, no estamos separados de nuestra realidad. Eso es lo que enseñaban en la antigüedad los Huna también. Que toda nuestra realidad inicia en nosotros. ¿Sí? No sé, Tomás, si respondí a lo que has preguntado. Muchas gracias. A ver, hay otra, buenos saludos a los que van llegando. Hola de nuevo, la imprudente desoxirribonucleico. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, perfecto. A ver, otra pregunta. Vaquero retirado dice: ¿la imaginación en sueños o soñar es la preparación del inconsciente? Así es. Cuando uno lo hace conscientemente. Cuando uno lo hace conscientemente, sí. Por ejemplo, los sueños en la antigüedad también eran usados, en el mejor de los sentidos, o dirigidos hacia lo que queremos crear. Por ahí, nuevas soluciones. Por ahí, cómo resolver ciertos problemas. Pero como he mencionado, eso forma parte de sí, de un estado. Bueno, podríamos seguir con este tema, ¿no? Es entendible. Me encanta que les genere tantas preguntas. Pero así es como han mencionado. Los sueños también es otro estado de creación. Es otro estado de creación. Ok, otra pregunta del vaquero retirado. ¿Todo está inventado? ¿Es lo mismo copiar que imitar? O Ahí sea, no si entendí. Sí, decime. imaginamos algo todo de nuevo, ¿no? Es más creador que imaginar algo que ya está creado, ¿no?
Tal cual, porque la invención es posible en esos estados. Ahora, cuando uno, por ahí como mencioné, es lo mismo copiar, cuando uno imita o copia, bueno, ahí habría que ver qué sucedió en el proceso de la persona, ¿no? En el medio del camino, pero la invención tiene que ver con eso. Es más, en un 90%, voy a citar a Tesla, que fue y sigue siendo un genio, utilizaba su mente de una manera completamente diferente. Parte del uso que le daba a su mente era esto, era generarse estados de creación que se pueden generar, que se pueden replicar para que los utilicemos, y ahí conectaba con ideas, con inventos, con un montón de información. No solamente ideas e inventos, ¿no? Porque ha conectado con información más que interesante que ya nos abarcaría también hacia otros temas. Así es, como dice Fernando, no está todo inventado. Recordemos que si Dios nos hizo a imagen y semejanza, en algún punto nos necesita, porque somos expresión. No de un Dios separado, sino expresión de creación. La pregunta es, ¿hacia dónde queremos usarla? A esa creación. ¿Qué queremos generar? ¿Sí? Ok, otra pregunta. Sí, la Argentina desoxirribonucleico. Ok, desoxirribonucleico pregunta, ¿qué efectos negativos o secundarios puede tener naufragar en el mundo onírico? Yo he notado una pérdida de voluntad. Bueno, quizá eso sería otro tema, pero si tú sabes algo, pues quizás está bien si puedes contestar algo. Como mencioné, hay que ver qué efectos negativos o secundarios hay que trabajar realmente con el caso. ¿Sí? ¿Qué significa también naufragar? ¿Sí? Hay que ver qué significa naufragar, porque también el tema de los sueños es un tema amplio. Sueños, sueños lúcidos, parálisis de sueño, mucho, mucho. Lo podemos, si quieren, seguir en otro próximo videoprograma. Bueno, perfecto, pues no hay más preguntas y yo pues ya dije un poco todo lo que quería decir. No sé si tú tienes alguna cosa más que quieras decir sobre el tema que no haya salido. A ver qué dice ahí, Vaquero, creer es crear, pero no siempre creer es sinónimo de verdad. No, o sea, que podemos creer algo que es falso, sí, claro, naturalmente, ¿no? Pero aunque creamos eso que es falso, estamos ayudando a que se vuelva verdadero. Eso es el contenido, lo que vamos en este programa, ¿no? Así es, tal cual. O sea, el punto es que muchas veces no nos interrogamos muchas veces. Por ahí no le ponemos luz a eso que creemos, damos por sentado un montón de cosas y eso mismo sigue generando más de lo mismo. ¿Sí? Por eso el trabajo, la labor, el proceso fundamental es que habita en tu mente, en nuestra mente, ¿sí? Ya que son conceptos. Muchas gracias, Pablo. Y bueno, pues ya seguiremos hablando de estas cosas en otros programas, porque a ti que te va bien los martes, ¿no? Era el mejor día para ti. Los martes es posible, si querés, lo agendamos luego por WhatsApp o ahora, como vos quieras. Sí, Yo podría, ahora por está ejemplo, bien, porque a ver, el martes, eh, el jueves, a ver, martes, pues podría ser el martes 4 de enero. ¿Qué te parece? el 28 no, de diciembre. ¿Quieres el 28 de diciembre? Vale, pues bueno, está bien. Sí, A esta misma hora. si es posible, media hora antes, ¿qué te parece? Si podés. Media, No lo hablamos.
media hora antes, que sería para ti las 12 del mediodía. Así es, Bueno, las 12 del mediodía de Argentina. vale, a las 4 de la tarde de aquí de Europa. Ok, pues ahí lo Bien, apuntamos. Pablo, estamos agendándolo aquí en le vivo. A ver. Sí, no, yo creo que es mejor porque así el que le interesa de verdad se lo apunta también y viene. A ver, ¿qué hay ahí? Otra pregunta. Crear e imaginar también pasa que lo que creas lo ves en la siguiente reencarnación. Uf, Wow. muy amplio hablar de reencarnación. Eso si quieren para más Si adelante. no, si no has estado en la otra reencarnación es difícil de saber. Es, como ven, bueno, veo que el tema moviliza y genera preguntas. Bienvenidos sean. O sea, ya saben ahí que le pueden escribir a Tomás y ahí sugerirle programas y los hacemos. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Bueno, perfecto, pues terminaríamos aquí. Ok. Muchas gracias, Pablo. Gracias a todos los espectadores y espectadoras que han estado ahí escribiendo, comentando y tal. No olviden, por favor, de suscribirse al canal de Pablo, que lo pueden hacer pinchando solamente en el nombre de Pablo ahí en el título o en la descripción. Y bueno, mañana pues vamos a tener otro programa con Carolina Capmany a las 3 de la tarde de Argentina, 7 de la tarde de aquí de Europa. Muchas gracias a todos y a todas y bueno, Muchísimas gracias. hasta luego. Luego a las 10 de la noche de aquí de Europa tendremos otro programa aquí en este canal. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.